La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, les damos la bienvenida a Interruptus. Pasado es presente, un programa de divulgación y reflexión sobre la historia. Y bueno, el día de hoy, como siempre, ya lo saben, vamos a hablar del pasado con referentes del presente, y es una coyuntura muy importante que estamos atravesando, el proceso de transición electoral. Ya hicimos una reflexión colectiva en un programa que se transmitió hace algunas semanas acerca de las transiciones electorales y pues nos quedamos con algunas cosas en el tintero. Por lo tanto, vamos a realizar este programa sobre ese tema y estamos aquí en los micrófonos del Instituto Mexicano de la Radio, como siempre, su servidora Carla Mote, y me acompañan Augusto Mote y Misael. ¿Cómo están? Hola, muy bien, pues ya listo para un segundo programa sobre las transiciones presidenciales en México. Hola, ¿cómo están? Carla, Misael, todo nuestro público, les mando un saludo muy grande. Si no han escuchado esa transmisión que ya hicimos, les recomendamos que vayan. Está en todas nuestras plataformas y platicamos pues prácticamente de toda los procesos políticos y electorales del siglo XX, pero fíjense que a partir de la elección de 1988 pues ocurrieron procesos políticos que son muy relevantes y por eso vamos a hablar de este momento a partir del 88 y queremos llegar hasta esta última elección que ocurrió en este año 2024. Todas las elecciones finalmente son procesos históricos únicos y además creo que una cosa que sí pues surge de esta reflexión acerca de este momento particular es el avance más reciente de la democracia en nuestro país, porque a partir de esta elección del 88, que es con la que vamos a arrancar, pues ocurrió un rompimiento en el partido oficial, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en dos alas. Y yo lo pondría de esta manera. En el 88 sabemos pues que ya se había implementado en nuestro país el modelo neoliberal que empezó en 1982 con el gobierno de Miguel de la Madrid, y para la elección del 88 había una disputa interna en el PRI porque un sector estaba en contra de la implementación de este modelo económico. Llegaron, pues como sabemos, a las cúpulas del partido una nueva camada de pues políticos que se habían formado en Estados Unidos, que tenían estas ideas de este nuevo modelo económico, y lo que sucedió fue que para la elección del 88 y sobre todo para la sucesión en la que el partido elige a Carlos Salinas de Gortari, hay un ala que es el ala de izquierda o el ala nacionalista que pues busca también contender. Está encabezada por tres personajes que son importantísimos y que continuaron siendo muy importantes en la izquierda de nuestro país, que fueron Ifigenia Martínez, también Porfirio Muñoz Ledo y sobre todo Cuauhtémoc Cárdenas, quien, pues ya saben, termina siendo el candidato del Frente Democrático Nacional que se funda en ese momento. Y fíjense que también otro personaje muy importante de este momento histórico, que ya empieza a participar en estos espacios políticos, es Andrés Manuel López Obrador. Él también forma parte del Frente Democrático. En su momento había pues ya venido a vivir a la Ciudad de México después de haber sido pues presidente del comité directivo estatal del PRI en su natal Tabasco. Ya había sido también candidato a la gubernatura y se la arrebataron, ¿no? Así es, en Tabasco, sí es cierto. Entonces, para ese momento, pues él también forma parte de esta ala democrática, de esta ala nacionalista, de esta ala de izquierda del PRI. Y otra persona que también apoya este proceso es quien había ya sido candidata
a presidenta, que fue la primera mujer candidata a presidenta de nuestro país, que fue Rosario Ibarra de Piedra, y que también ella contendió en el 88 como candidata, pero se une a esta fuerte ala que después terminaría formando el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Y yo ya nada más para terminar con este proceso electoral y para darle la palabra a Misael, que nos va a... a Augusto, que nos va a hablar acerca de la elección del 94, quisiera decir que lo que marca esa elección en el 88 es tanto el rompimiento del ala de izquierda que está en contra del neoliberalismo como la caída del sistema. Sabemos que esa noche en la que estaban haciendo el conteo de votos, pues se cayó el sistema misteriosamente, y entonces aducir un fraude electoral pues se convirtió en una de las consignas de la creación del PRD, también de la izquierda en nuestro país, y entre otras consecuencias pues tuvo la creación del Instituto Federal Electoral. Y bueno, vámonos a la que sigue, que también estuvo muy densa, que fue la elección de 1994. Claro, Carla, si de por sí la elección del 94 fue complicada, pues no olvidemos el sexenio, ¿no?, de Salinas de Gortari, que fue complicadísimo. Entra sobre todo pues con esta sospecha de fraude electoral, ¿no? La gente sale a las calles justamente en 1988 pues pidiendo un conteo, incluso, ¿no? Y algunos sectores incluso piensan en radicalizarse y tomar las armas. No olvidemos también, ¿no?, la firma del Tratado de Libre Comercio, pues que prácticamente es uno de los últimos clavos que le ponen al ataúd de la Revolución Mexicana. Este discurso nacionalista que se había creado durante todo el siglo XX y que justamente legitima al partido de Estado, el PRI, pues comienza a perder velocidad o empieza a desacelerarse justamente con la entrada del neoliberalismo. La Revolución Mexicana comienza a ser olvidada en los discursos presidenciales, justamente como esta idea, ¿no?, de justicia social para los trabajadores, obreros, campesinos y demás. Pero justamente ya a los 80s, con la implementación de este nuevo modelo económico, todo eso empieza a quedar de lado. Y justamente el sexenio de Salinas de Gortari pues se convierte, ¿no?, en esa última, o quizá una de las últimas, como pues etapas, ¿no?, del discurso revolucionario, o si es que ya ni siquiera existe, ¿no?, en esta época. Y fíjate que uno de los grandes golpes que da Carlos Salinas durante su gobierno también es uno de los temas venidos de la Revolución Mexicana, que es el tema del territorio, ¿no? El tema del campesinado, del ejido, con la modificación justamente del artículo 27 constitucional en 1993, si mal no recuerdo, que es hoy en día seguimos viviendo las consecuencias de que los ejidos puedan pues comercializarse. O sea, como vender, ¿no?, o usufructar sus tierras. El año de 94 justamente es complicadísimo. Iniciamos el 1 de enero muy calientitos, ¿no? Con el levantamiento del ZLN en Chiapas, y de ahí pues, para el real, ¿no? Nos vamos como un año muy accidentado. El gobierno mexicano manda al ejército a combatir este levantamiento armado, pues, y vemos, ¿no?, una gran cantidad de violación de derechos humanos, ¿no?, asesinato de campesinos, etc. Y pasamos sobre todo a la transición, ¿no? ¿Qué pasa después del gobierno de Salinas de Gortari? Pues ahí se empezaba como a tantear un candidato, ¿no?, pues que ya prácticamente era cantado, que era Luis Donaldo Colosio Murrieta, que anteriormente había sido pues miembro del gabinete de Carlos Salinas de Gortari y que era considerado, ¿no?, como uno de los hombres más fuertes del partido. Pues no olvidemos, ¿no?, su famoso discurso de tengo hambre de sed, como alguien quiso Tengo hambre de sed. alguien quiso replicar por ahí, pero le salió mal. Y obviamente Luis Donaldo, como un genio de la política, él sí lo supo decir bastante bien. Veo un México con hambre y sed de justicia, con hambre la frase justicia, correcta, ¿no? Y por ahí nuestra candidata, la candidata del PRIAN, pues dijo, tengo hambre de sed, intentando replicar ese famosísimo discurso de Luis Donaldo. En el mismo lugar, además. En el mismo lugar, en Monumento de la Revolución. 30 años después. La sede, salió, ¿no?, muy mal, por muy cierto. Mal. Bueno, pues le mandamos un saludo a Chil Gálvez, donde quiera que esté. Y pues, marzo de 1994. El asesinato de Luis Donaldo Colosio en la colonia Lomas Taurinas, en Baja California, ¿no? No olvidar, ¿no?, la música de fondo de La Culebra. Pero justamente eso también, ¿no?, evidencia, pues, se habla de un asesino solitario por ahí, pero también esto ya habla de la ruptura. Luis Donaldo Colosio es asesinado y obviamente el partido tiene que meter a un candidato, Ernesto Zedillo Ponce de León,
y pues será quien condenará las elecciones de 1994 y finalmente va a resultar triunfador, ¿no?, de estas mismas elecciones. Fíjense que ya para cerrar este primer bloque, decir que como venimos narrando, a partir de esta elección del 88, el PRI comienza a mostrarse francamente debilitado y va en declive. En el 89 llega el primer gobierno estatal del PAN por Baja California, y poco a poco, justo con este tipo de cosas como el asesinato del candidato del PRI, pues imagínense el descrédito que va teniendo en nuestro país por diversos frentes, tanto por el ala de derecha opositora en el PAN como por el crecimiento paulatino de la izquierda con el PRD. Y llegamos así al año 2000 en una elección en donde pues contiende por el Partido Acción Nacional un personaje muy curioso de nuestra historia reciente, que es Vicente Fox Quesada. Y fíjense que en este momento, pues este personaje que venía del mundo empresarial, él había sido pues directivo de la Coca-Cola y que pues traía un discurso además pues poco convencional para el acartonamiento que tenía el PRI, dicharachero, groserón, así como de rancho, ¿no? Y en su momento, pues, lo que sucede es que él gana en la elección del 2000 y fíjense que yo ya nada más para terminar diría que eso fue un momento fundacional de los procesos democráticos de nuestro país, en el sentido en el que se ha pues analizado y denominado como la transición democrática. Sin embargo, yo creo que a la luz del tiempo esta idea de la transición democrática se ha cuestionado mucho porque justamente tanto el PRI como el PAN traían el mismo modelo político, que era el neoliberalismo. Tanto el PRI como el PAN querían el mismo modelo de país, y aunque en este momento eran partidos opositores, pues ya vimos que con el paso del tiempo en realidad representan al mismo grupo político y al mismo proyecto de país, al grado de que pues ahora ya no decimos PRI y PAN, decimos PRIAN, ¿verdad? Entonces, bueno, pues de esta forma nos vamos a ir al cierre de nuestro primer bloque con una breve pausa y regresaremos aquí a continuar platicando. Estamos Misael Chaboya, Carla Mote y Augusto Mote sobre las transiciones presidenciales del 88 hasta la del 2024. No se vayan, volvemos en unos minutitos aquí a Interruptus, pasado es presente. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus, pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus, conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Bien, bueno, estamos ya iniciando el segundo bloque de esta emisión en la que estamos conversando sobre las transiciones presidenciales ya finalmente pues en el siglo XXI en México. Hablábamos al final del bloque anterior cómo es que pues se abre esta denominada la transición democrática, en la que llega por primera vez el Partido Acción Nacional a la presidencia con Vicente Fox Quesada. Como vemos, pues, y ustedes lo saben, querida audiencia, seguramente recordarán que pues muchos de los elementos que destacan al gobierno del propio Fox, de Vicente Fox, pues son muchos de sus pifias, comentarios misóginos, comentarios ultra racistas también que se hicieron durante todos estos años. Pero es hacia 2005, una vez que viene adelantándose ya, digamos, hacia el proceso presidencial, hacia la siguiente sucesión presidencial, cuando empiezan las cosas a cuajar en nuestro país. Por primer momento, a mí me gustaría destacar la figura ya muy relevante, cada vez más en el centro del país y a nivel nacional, del propio Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México, quien en su intención justamente de participar en la elección presidencial pues es obstaculizado por el propio gobierno federal, por el propio Fox. Durante ya los últimos meses él inclusive habló de que se arrepiente de no haber
pues continuado, digamos, con el proceso del llamado desafuero, ¿no? Quitarle el fuero como gobernante de la Ciudad de México. Viene el proceso presidencial en el que, pues, evidentemente la fuerza avasalladora del Partido de la Revolución Democrática y su candidato Andrés Manuel López Obrador, pues, no se pueden detener. Sin embargo, por parte del gobierno federal, en este tiempo también del Instituto Federal Electoral, se va a orquestar un fraude que es justamente el fraude de 2006, en el que Felipe Calderón, como candidato a la presidencia de la República, pues logra ganar con un muy reducido margen de diferencia. Obviamente no ganó, fue fraude, llega a la presidencia a través justamente de la validación del Tribunal Federal Electoral, el llamado TRIFE en aquel momento. Sin embargo, evidentemente a través del fraude y con nula legitimidad. Lo que ustedes recordarán, queridas ciberaudiencias, que este año 2006, además, Felipe Calderón toma posesión, si ustedes recuerdan, en la Cámara de Diputados tomada. En la Cámara de Diputados, además, llena de justamente asambleístas, jaloneos, con silbatos permanentemente. Por ahí ustedes pueden buscar en redes, en plataformas, los videos de Felipe Calderón tomando posesión, porque no se escucha nada. Se dice que entra además en la cajuela de un coche al recinto. No se sabe ahí, ¿no? Por dónde entra. De pronto sale por la puerta de atrás, da el juramento de toma de posesión. Vicente Fox le da la banda presidencial, se retira y vuelve a salir, quién sabe por qué lugar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, y muy lamentablemente, un sexenio de 2006 a 2012 sangriento. Es la declaración de la guerra contra el narcotráfico, en la que hoy sabemos, pues, tuvimos un narcogobierno encabezado por el propio Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos justamente por narcotráfico. Llegamos a 2012 con el regreso del PRI. Yo nada más quería muy rápido decir que yo recuerdo este periodo con mucho cariño porque fue la primera vez que yo voté. Yo en el 2006 tenía 19 años y la verdad es que haber tenido esta experiencia en un proceso tan efervescente, la verdad es que estuvo muy interesante. ¿Fuiste a acampar? Sí, claro. Bueno, yo les voy a platicar nada más muy rápido. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador, pues como una forma de resistencia civil pacífica, llamó a que la gente que estaba muy enojada por el tema del fraude electoral, pues no pues ejerciera la violencia, sino que hicieran una toma pacífica, un plantón. No olvides, ¿no? Que también AMLO en el Zócalo, el día de la toma de posición de Felipe Calderón, él también asume, ¿no? Como presidente legítimo de México. Que es simbólico y además rememora a la resistencia republicana de Benito Juárez, porque no es sacado de la manga, como en su momento lo dijeron. Y fíjate que sí, yo no acampé como tal, pero sí iba con mi amiga Selene, que si por ahí me escucha le mando saludos, porque Selene y yo nos la pasábamos en el campamento, pues ahí en el día platicando y la verdad fue un proceso muy interesante. Y a lo mejor esa misma juventud que bueno, se nutrió con la que ya sucedió en su momento en la oposición al siguiente proceso electoral del 2012, ya tuvo mucha resistencia. Exacto, fue un sexenio pues marcado, como bien lo dices, por la violencia. La telepresidencia. Y justamente pues donde la mayoría pues de los jóvenes de aquella época pues tomamos un cierto grado de politización, ¿no? Sobre lo sucedido en el país. Y con esto pues llegamos a la elección de 2012, una elección pues que prácticamente no se cantaba el regreso del PRI, pero también habría que preguntarse cuáles eran las condiciones que marcaron pues un periodo de 12 años, pues digamos, no sé si como interregno del PAN, y qué factores facilitaron, ¿no? la vuelta al poder del PRI. Muchas personas le adjudican como al incremento de la violencia en México, ¿no? Bajo un imaginario colectivo de que el PRI es el único que podía negociar con el narcotráfico y que podía bajar los índices de violencia. Y con esto llegamos a una elección pues que nuevamente AMLO vuelve a contender por segunda ocasión, y pues una elección pues que estuvo completamente llena de irregularidades. No olvidemos el famoso caso de Monex, la compra masiva de votos pues que finalmente le dan la elección a Enrique Peña Nieto en el año de 2012. Las tarjetas de Soriana también, exacto, ¿no? Pero además, fíjate que yo, más allá de esto, de esta situación de violencia en la que se vive en México, que sigue siendo muy lamentable, me parece que en este momento también entre PRI y PAN hay un acuerdo muy claro para pues apoyar finalmente al telecandidato que era Enrique Bombón y hacer a un lado a la candidata del Partido Acción Nacional, que era Josefina Vázquez Mota, ¿no? Entonces, por supuesto que hay un acuerdo entre los dos partidos dominantes para que pues llegue
por lo menos llegue nuevamente el PRI nuevamente a la presidencia, y en este ínter justamente que ya nos estabas comentando, pues en tu alma mater ahora de doctorado es donde surge justamente este movimiento Yo Soy 132 Hay con una una visita. Hay una placa ahí que conmemora, ¿no? Exacto. Ese hecho tan importante, Enrique Peña Nieto, ¿no? Escondido en los baños de Ibero. ¿Y dónde está la placa? ¿En el baño? Afuera del baño de la Ibero. Me llevaron a verla, pero yo no me acuerdo qué está. Pero sí, un día le tomo foto y Deberían ponerla en el la baño. pongo por ahí. En el baño en el que se escondió. Y además, fíjense que lo que también criticó fuertemente este movimiento estudiantil fue la manipulación mediática. Y yo estoy convencida de que en ese momento el duopolio televisivo, que eran Televisa y TV Azteca, ejercieron ese cuarto poder que tenían todavía estos medios de comunicación masivos y unidireccionales. Y paulatinamente después de esa elección fueron cada vez tomando más fuerza las redes sociales y la comunicación que se podía hacer a través de ellas. Incluso el propio movimiento Yo Soy 132 surge como un movimiento con todas las características de movilización a través de lo digital, que también se emparentó con otras movilizaciones que ocurrían en otros lugares del mundo, como los Ocupas, la Primavera Árabe. O sea, era una coyuntura muy particular. Y fíjense que ya avanzando un poco hacia la siguiente elección que ocurrió en el 2018, yo sí creo que se revirtió en cierto modo ese gran poder de los medios de comunicación, y ese fue uno de los factores que facilitaron la llegada de la izquierda al poder. No fue el único, pero yo sí creo que fue un factor fundamental el haber cuestionado tan duramente cómo manipulaban a través de los noticiarios, de los programas de radio, y que incluso pues ya después de 2018 muchos de los comunicadores y también intelectuales del neoliberalismo han caído en descrédito, e incluso ese descrédito pues se ha agudizado muchísimo al punto de que ahora pues ya se les ve desvariando, ¿no? Como Héctor Aguilar Camín, Mario Amparo Casar, este señor Crespo, que José ya Antonio Crespo dice tantas tonterías. Pero bueno, estos son los intelectuales que forjaron también el neoliberalismo en nuestro país. Bueno, en 2018 todavía tenían mucha presencia, obviamente muchísima autoridad, no solo política, sino también económica. Pero otra cosa que yo creo que, o dos factores que creo que posibilitaron la llegada de Morena en 2018 y con Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, pues es la creación del partido. Claro. Por principio de cuentas, el abandono de Andrés Manuel del PRD causa pues ya eso que lo estamos viendo ahorita, que es la desaparición justamente de este partido traicionero. Y otra cosa más, el PRD, por supuesto. Dilo. Es del Bueno, que estaba hablando, de es del una que estaba ala hablando. traicionera. Lo mencioné hace unos segunditos. Y el otro factor, desde mi punto de vista, es mi posición personal, es que Andrés Manuel dejó de lado la radicalización de su discurso, y esto también permitió que fuera un candidato un poco más plausible para llegar a la presidencia. Tenemos un proceso histórico en el que, bueno, por primera vez en la historia de nuestro país, por lo menos en el siglo XXI, llega un presidente pues de una mirada social, ¿no? Con una fuerte impulso popular, que bueno, pues estamos hoy viendo el término de su gobierno, que pues ha sido histórico y que va a dejar huella en muchas décadas a futuro en nuestro país. Fíjense, y para decirlo muy rápido, Morena se funda como asociación civil en el 2011 y pues realiza todo un proceso que duró varios años de realización de asambleas y cumplir todos los requisitos para convertirse en partido político. Lo logra en 2014 y para la elección del 2015 empieza con sus primeros ejercicios electorales. Y es una locura viéndolo en perspectiva histórica, porque es un partido que en muy poco tiempo ha logrado alcanzar escaños en todos los niveles y además ya para la elección del 2024 refrendar su mayoría, ¿no? Su preferencia popular con la elección de la primera mujer presidenta de la República. Y yo nada más sobre este tema quisiera decir que el avance de las mujeres creo que ha sido uno de los cambios más radicales y más importantes de la democracia mexicana, que es un proceso muy largo, pero que sobre todo a partir del 2018 con el gabinete paritario de Andrés Manuel López Obrador, con la presencia de más mujeres en todos los espacios, con el primer congreso paritario que tuvimos en 2018, pues se ha legitimado que las mujeres pueden ejercer estos cargos y por supuesto que la figura y liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum, quien fue electa además, fíjense, ya hablando de números,
con el mayor nivel de votos, con el mayor porcentaje de votos que ha tenido cualquier mandatario en la historia de nuestro país. Y además llega con una legitimidad que pues le dan ese número de votos, pero también la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y con únicamente poquitos que faltan en el Senado para poder hacer reformas constitucionales. Entonces nos acercamos, yo estoy convencida, a un consenso social, pues de que esa es la vía, el camino que debe seguir nuestro país. Y bueno, como siempre estos temas nos dan para mucho, pero pues ya nos vamos despidiendo. Muchas gracias, Misael, por esta conversación. Gracias, hasta la próxima. Gracias, Augusto. Muchas gracias, hasta la próxima. Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México, desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.